El desarrollo del corazón humano se inicia en el día 18 después de la fecundación a partir de la capa embrionaria llamada mesodermo. El mesodermo es el área cardiogénica o que da lugar a dos estructuras simétricas que se reciben con el nombre adecuadas cardiogénicas, las cuales se ahuecan para originar dos tubos endocrinos o a partir del día 21, que es el desarrollo embrionario. Son dos tubos endocrinos que se funcionan y forman pues el tubo cardíaco primitivo. El desarrollo embrionario del corazón, pues decimos que el corazón es el primer órgano funcionalmente en el embrión a partir del día 22, el día intrauterina o el tubo cardíaco primitivo. Pues esto se da como el origen a 5 regiones que son las siguientes. Eso se da a través de un orden de flujo, que es la sangre, se empieza como a denominar como en el seno venoso, las autrículas primitivas, el ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco, los troncos arteriosos. Cada una de estas estructuras primitivas dan un origen o una proporción al corazón adulto. Decimos que el aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Entonces en el corazón decimos que es el que bombea pues todo lo muscular y que va empezando a proporcionar la energía para poder mover la sangre o a los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos encontramos que las arterias, las venas, los capilares, los vasos sanguíneos pequeños, estos conforman pues un sistema de tubos elásticos en nuestro cuerpo donde circula toda la sangre. En la sangre es el contenido del tejido líquido que circula pues los vasos. Los componentes principales de la sangre son pues un oxígeno o un nutriente que son transportados a través de los tejidos y además de todos los desechos que ya no se necesitan en nuestro cuerpo y que pues se transportan también a través del sistema vascular. Su corazón es una máquina extraordinaria. Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes llamados cuerdas tendinosas sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas, la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón, las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en 2 mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble.
Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son las arterias coronarias, que ofrecen nutrientes y oxígeno a los músculos del corazón. En la parte superior de su aorta, las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y brazos. Las arterias que se ramifican desde las partes medias e inferiores de su aorta suministran sangre al resto de su cuerpo. Su corazón late un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. En ese minuto, su corazón bombea alrededor de 5 cuartos de galón, 4.7 litros de sangre por las arterias, lo que ofrece un flujo equilibrado de oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo. Bueno, el oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera y es absolutamente necesaria para la generación de energía en las células de nuestro cuerpo. Sin oxígeno es imposible vivir y todos respiramos aire por la boca y nariz para que llegue a los pulmones y de ahí al sistema cardíaco. El oxígeno es aire absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones, empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa al corazón. Es entonces cuando el sistema cardiovascular al corazón bombea la sangre rica en oxígeno y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos, las arterias y ramas hasta llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. Cuando el sistema cardiovascular llega a la sangre, los capilares en los tejidos se libera el oxígeno que utilizan las células para producir energía. Estas células liberan los productos de desecho como el dióxido de carbono y agua, que son absorbidos y transportados por la sangre. Ya la sangre usada o la desoxigenada viaja entonces al sistema vascular y a través de las venas y de regreso hacia el corazón. El corazón bombea entonces la sangre desoxigenada de nuevo a los pulmones, desde ese se desecha y se absorbe al oxígeno fresco, haciendo que el ciclo del sistema cardiovascular comience nuevamente. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares son las que incluyen la alta presión sanguínea, colesterol elevado y enfermedades del corazón. Entonces lo que hacen es afectar el corazón porque los estrecha las arterias y reduce la cantidad de sangre que el corazón recibe. Entonces lo que hace es que el corazón trabaje muchísimo más. Una de esas enfermedades es la embolia. Entonces, en la embolia ocurre que cuando un vaso sanguíneo se abastece de sangre al cerebro se bloquea parcial o completamente. Entonces, lo cual conduce a una incapacitación del cerebro debido a la reducción de flujo de sangre. El impedimento al cerebro a su vez resulta en la pérdida de movimientos del cuerpo controlados por esa parte del cerebro. Entonces, uno de sus signos o síntomas es la debilidad en los brazos o piernas, pérdida de sensación en la cara o el cuerpo, dificultad para hablar, pérdida repentina de la visión en un ojo, sentirse borracho o con dificultad para caminar y dolor en el cuerpo repentino o intenso. La segunda enfermedad cardiovascular hablaremos de los ataques al corazón. Entonces hablamos de que un ataque al corazón ocurre cuando un coágulo bloquea parte o todo el abastecimiento de sangre que va directamente al músculo del corazón. Cuando se cierra por completo el flujo de sangre, el músculo del corazón empieza a morir. Uno de sus signos y síntomas es dolor en el centro del pecho con una sensación de opresión o compresión que dura unos cuantos minutos. Dolor de pecho que se esparce el cuello, hombros, brazos y por último incomodidad en el pecho junto con ligereza en la cabeza, sudoración, desmayo, náuseas o respiración entrecortada.
Cabe destacar que enfermería es el personal que está las 24 horas del día con el paciente, es el primero en identificar cualquier anomalía o complicaciones que esté presente. Lo primero que debemos hacer con un paciente con dificultad cardíaca es tranquilizarlo para así disminuir las alteraciones o las arritmias cardíacas, poner el paciente en reposo absoluto, identificar el dolor, la sintomatología, las irradiaciones que esté presente. Todo esto va relacionado con los laboratorios que se le deben tomar al paciente, tomarle un electrocardiograma, monitorizar el paciente, llevarle un control de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno, de tensión arterial, administrarle oxigenoterapia al paciente, que esta oxigenoterapia que la saturación de oxígeno no nos disminuya de un 90%, cogerle un acceso venoso periférico con un calibre número 18, administrarle líquidos ya que el paciente también tiende a hacer hipotensión, llevarle un control estricto de líquidos porque el paciente también puede presentar fallas renales. Este es como lo básico que debe llevar hacer enfermería en un paciente con dificultades cardiovasculares.